El Señor estaba hablando a mi corazón hace un tiempo atrás ya sobre una palabra y sonaba dentro mío, mirándome a mí, decía, ¿por qué la inefectividad quizás de la oración? Sin culpar a nadie, culpándome a mí, buscando en el Señor respuestas a esa pregunta y guía por sobre todas las cosas. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo hacer? Y de allí el mensaje del día de hoy. Quiero leerles una pequeña historia. Se llama El enfermo, el título de esta historia. Estando, dice, un obispo de la iglesia metodista episcopal del sur a bordo de Babor, Nueva Orleans, vio una noche a un hombre ir furtivamente a un cuarto, abrir y cerrar la puerta precipitadamente, pasando algo en el interior pero sin entrar. Sospechó que era un caso de fiebre amarilla y después de instar a los oficiales del buque, que se le informó que se trataba de un sacerdote católico que había contraído esta espantosa enfermedad, insistió en que se le dejara entrar al cuarto, y cuando abrió la puerta, el repugnante olor del cuarto lo detuvo por un momento. Al entrar, encontró a un hombre a punto de morir. Por 24 horas no se le había dado más que una taza de agua. Pero ¿cuál fue la sorpresa del obispo al encontrar no a un sacerdote católico, sino a un bien conocido ministro de su propia denominación? Lo cuidó y fue el instrumento de Dios para que se recobrara la salud. Arriesgó su vida para salvarla de un extranjero enfermo, pero inesperadamente salvó a un amigo. Alguna agradable sorpresa semejante espera a aquellos a quienes Jesús dirá en su venida: enfermo y me visitaste. Allí hace alusión también a aquel juicio final que compartiremos y que el Señor preguntará: ¿en qué momento me diste agua? ¿En qué momento me viste desnudo, me cubriste, me visitaste, etcétera, etcétera? Pero quiero que vaya conmigo ahora al libro de Mateo, capítulo 10. Y vamos a leer allí donde Jesús ya tenía formado su grupo, el grupo de sus discípulos, y los iba a enviar a una misión. Dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos los había enviado a una misión, y continúa en el versículo 5. Dice: a estos 12 envió Jesús y les dijo, les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia.
Y este versículo 8 particularmente me llamaba mucho la atención, y es esta primera frase que decía: sanad enfermos. Cristo había elegido ya a sus 12 discípulos, y en este momento, casi como con un tiempito de preparación, los enviaba para ver qué habían aprendido. Les dijo: vayan a predicar, y los envió allí a predicar. Les dio algunas instrucciones. En esta ocasión, la restricción era no ir a cierto grupo de gente, como por ejemplo, no vaya por camino de gentiles, no entres a las ciudades de los samaritanos, dado que Jesús también, Jesús había entrado y le había ido muy bien en medio de los samaritanos, y era muy difícil para ellos también poder evitar pasar por los caminos de los samaritanos, porque quedaba entre las ciudades de Galilea y de Judea. Pero esta restricción Jesús la levantaría más tarde, cuando después que ascendió, después que los discípulos habían recibido el Espíritu Santo, en Hechos 1:8, que le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya aquí no había restricción de qué pueblo podían entrar, qué pueblo no, y gracias a Dios llegó hasta nosotros. Es más, Argentina llamada el último de la tierra también, así que hasta aquí hemos llegado. Pero, ¿cómo le da la instrucción acá de ser testigos primero en el lugar de donde somos? Muchas veces nosotros queremos ir mucho más allá, y está bien, pero cuán importante es poder establecernos, cuán importante es ser testigos, tener ese lugar de encuentro, tener esa casa y tener ese lugar de donde partir, o a donde quizás poder invitar a otros después. ¿Y por qué no la iglesia? Nosotros quizás no podemos ir a hacer otras cosas afuera si la casa no está en orden, ¿verdad? Pero aquí estaba hablando de ciudades. En primer lugar, vas a predicar en Jerusalén, donde todos te conocen, donde te han visto crecer, nacer, desarrollarte. Después vas a ir alejándote un poquito más y hasta donde el Señor te lleve. Y les daba otra instrucción específica: id a las ovejas de Israel, id a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde el Señor tenía una preocupación especial por la casa de Israel. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Siempre su mensaje era llevado hacia Israel, hacia ese pueblo especial, y era también a su vez el dolor tan grande por el desprecio, por esa apatía, por no haberlo recibido. Es más, la iglesia en esa época era formada por los fariseos y sacerdotes. No lo recibieron, fueron aún los que lo mataron. Pero Cristo miraba con inmensa compasión a este grupo. Eran sus ovejas, las ovejas perdidas, a las que Él, como ese buen pastor, quería atraerlas, quería formarlas, quería llevarlas y sacarlas de esa senda del error y del pecado. Entonces vemos que también le encomienda este mismo mensaje a sus discípulos. Y les encomienda que lo proclamen, y decía: al ir predicar, o yendo predicar. Mientras que vayan por el camino, no se detengan. Mientras vayan predicando. El reino de los cielos se ha acercado. Este era un mensaje de arrepentimiento, donde podríamos decir, lo necesario para poder recibir
las bendiciones de Dios. Si no hay arrepentimiento, no nos podemos acercar al reino de los cielos. Y así poder proclamar que está al alcance la salvación para todo el mundo. Ahora bien, este mensaje era el mismo que traía Jesús. Era el mismo mensaje que había dado Juan el Bautista. Era el mismo mensaje que Jesús le daba a sus discípulos, que vayan por todo el mundo o que vayan hacia las ciudades de los judíos a predicar. ¿Y por qué tantas veces el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos? Dice que tantas veces es importante volver también a esos fundamentos, porque cuando no nos olvidamos de ellos o cuando crecemos bien fundamentado en ello, ni siquiera ese mensaje pierde esa frescura. He escuchado no hace mucho un mensaje tan sencillo de salvación de un pastor, quizás grande, de un pastor de renombre, y decir, la verdad que la sencillez del Evangelio es eso, y no pierde esa frescura, no pierde ese poder, no pierde esa gracia que solamente Dios sabe dar. Los había enviado, les había dado poder, para poder confirmar las verdades de ese mensaje, para que estén apoyados por ese poder y de la demostración de lo que Dios podía hacer, aún a través de estos hombres, como decían, del vulgo. Y usar ese poder para hacer bien, para sanar enfermos, para limpiar leprosos. Hemos visto a Jesús abrazar a enfermos, hemos visto a Jesús sanar leprosos, hemos visto a Jesús tocar al leproso, cosa que no lo querían hacer otros. Y Jesús sí lo hacía. Eran enviados a impartir grandes bendiciones, para dar a entender al mundo acerca del amor y de la bondad de Cristo. Venían a predicar ese genuino evangelio del reino de Dios. Ese poder que también les había dado, le iba a dar esa autoridad y mostrarían que eran siervos de Dios, que Dios era bueno para todos, que no era un mensaje que se quedaba en algunos, sino que quería alcanzar a todos, y que la misericordia de Dios obraba también para todos. No era solamente algunos, como habían aprendido de los fariseos que la gracia de Dios y la misericordia de Dios y la santidad era solamente en un grupo selecto. Y no era para un grupo selecto, era para todo aquel que quiera ese reino, era para todo aquel que se arrepentía, era para todo aquel que volvía su rostro a Dios. Habían hecho sanidades y hasta el día de Pentecostés no había registrado ninguna resurrección dada por los apóstoles. Pero sí habían sido instrumentos por Dios para hacer resucitar muchos a esa vida espiritual. Y Cristo los estimulaba para que, así como ellos habían recibido con gracia y por misericordia, así ellos también podían llevar este evangelio, esta sanidad, estas manos, este mensaje de salvación también gratis. El versículo 8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ahora,
La palabra que dice aquí, sanad enfermos, era una de las que más me sonaba a mí. Y me puse a buscar aún el significado. Como les decía al principio, ¿por qué? Quizás no es efectiva hoy la oración, no sé. Pero dice, sanar viene de la palabra griega serapeu, que es de la misma raíz de servir. Mire cómo podemos entenderle o darle un sentido más amplio a esta palabra. Y viene de la palabra servir, servible. Mira, pero aún así esta palabra viene de aquella figura de adorar a Dios. Como nosotros sanando enfermos, ahora sirviendo a un enfermo, estamos adorando a Dios. Y estamos cumpliendo por lo que la palabra vino a hacer, por lo que Jesús nos mandó a hacer. No es solamente que si yo oré y sanó o no sanó, no importa. Pero si yo estoy quizás allí al lado, o en ayuda, o sirviendo a un necesitado, estoy cumpliendo ahí y estoy adorando a Dios. También dice aliviar enfermedades. ¿Cómo puedo aliviar una enfermedad? De pronto sabemos que hay medicamentos que pueden aliviar, pero también hay tantas maneras que podemos hacerlo para aliviar una enfermedad. Y servir. De esa manera adorar a Dios. Dice aliviar enfermedades, curar, honrar. No sé si van entendiendo el sentido de esta palabra, sanad enfermos. Que va más allá de solamente una oración. Pero va allí quizás acompañando, llevando, ayudando en todo lo que se puede. Veamos cómo fue la sanidad en la iglesia primitiva en los primeros tiempos cuando estuvo Jesús. Todos sabemos que Jesús tenía ese poder total de sanar enfermos. Y eso es lo que hizo. En los evangelios registran 26 casos de curaciones individuales. 10 ejemplos de curaciones colectivas, donde en 7 casos quedó registrado que dice que Jesús sanó a todos los enfermos. Eso había hecho Jesús en los primeros tiempos. Cosa que hoy no lo escuchamos. De pronto vienen, sí, oramos, sanaron todos. ¿Alguien más quedó enfermo? No, ninguno. Se fundieron los médicos. Chau la farmacia. Pero Jesús lo hizo. Ahora, a los apóstoles les dio el poder de sanar toda enfermedad y toda dolencia, ordenándoles también de resucitar muertos, de limpiar leprosos, de liberar endemoniado. Y los apóstoles llevaron a cabo esta orden, cargando ese poder que el Espíritu Santo les había dado. Por ejemplo, en Hechos capítulo 3, versículos 7 al 9, dice, y tomándolo de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Estaba allí a la puerta de la Hermosa pidiendo donativos porque no podía hacer nada. Pero Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y allí dice, y en lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate. Versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Había un respaldo detrás de estos discípulos diciendo, ese mismo Jesús que había estado con ellos ahora está dentro de ellos también. Hechos capítulo
5:15, mire lo que dice aquí. 15 y 16. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados. Todos. Entonces vemos que el poder de Dios no tiene límite. Vemos que el poder de Dios actuaba por algún motivo en estos hombres y a través de estos hombres. Pero estos milagros eran indispensables para acreditar ese evangelio, para acreditar esa iglesia poderosa que se estaba levantando. Dice, y por este ministerio, estos hombres, estos cristianos, eran respaldados por el Espíritu de Dios, y así se formaba esta iglesia poderosa que Cristo estaba levantando. Pero una pregunta, ¿qué pasa ahora? El día de hoy, este don absoluto de sanidad por sobre todos no se está manifestando. Este hecho no tiene lugar en la actualidad, porque hemos podido compartir, hemos visto campañas evangelísticas, hombres que tienen don de sanidad y de pronto hay sanidades. Sí, el poder de Dios continúa actuando, pero no en esa total magnitud como lo hacía al principio. ¿Por qué? ¿Dios es malo? No. ¿Dios no lo puede hacer? Sí lo puede hacer, y cuando Él quiera lo puede hacer. Pero ¿sabes qué? Dios busca otra cosa hoy en su iglesia. La verdad, yo no he podido ni ver ni conocer a nadie que en estos tiempos haya podido traer sanidad sobre todos. Menos que hablar de aquellos que pueden resucitar. Ahora, la sanidad en la actualidad. ¿Hay alguien que duda del poder de Dios? Yo no. Y si alguna vez he orado y Dios no respondió como yo quería, no tengo ningún problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios sobre su iglesia en estos tiempos se maneja de otra manera. Santiago da una respuesta más clara, y ya voy terminando, sobre cómo Dios actúa en estos tiempos en la iglesia. Santiago capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este enfermo es llamado a examinarse a sí mismo. ¿Vos estás enfermo? Bueno, ¿qué hay dentro tuyo? ¿Por qué estás enfermo? Ya la iglesia va un poquito más adentro y la iglesia ya va en camino
a una santidad, a una perfección, a un vivir dentro de la voluntad de Dios. Y aún hay un llamado a examinarse para examinar el sentido de la prueba. Quizás, no sé si le ha pasado, pero si ha pasado por enfermedad, y antes de preguntar, Señor, ¿por qué a mí? No ha preguntado, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres? Quizás ese sentido es distinto a que tan solamente, ay, pobre de mí, estoy tan enfermo. Señor, ¿qué quieres de mí? Yo sé que todo se haga dentro de tu voluntad y que sea lo que tú quieras. Ahora, examinarse y confesar todo pecado que muestre el Espíritu Santo. Donde haya una iglesia santa, pura, preparada y separada para Él. Donde el sufrimiento de uno no sea solamente el sufrimiento de uno, sino el sufrimiento de todos. Me ha pasado en estos tiempos de compartir casi ese sufrimiento con muchos hermanos. Tal hermano está enfermo. Y, bueno, no es tan así, bueno. Dentro mío no. Donde dice, bueno, llame a los ancianos, son los pastores de la iglesia, y oren, ungan con aceite. Antigüedad se practicaba mucho esa unción con aceite, no es malo, no hay ninguna ley, pero sí se puede hacer. Y Dios puede aún sanar con la unción de aceite y sin unción de aceite, porque Dios es poderoso. Dice, y la oración de fe sanará al enfermo, y más que sanar, salvará. Ese pecado que hay dentro de uno. Mire, 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Todo lo que nosotros oremos conforme a su voluntad, Él lo hace. Y sabemos que lo que nosotros oremos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. ¿Será que nosotros no oramos conforme a su voluntad o oramos conforme a nuestros caprichos? Ahora, hay tres maneras en las que se puede manifestar la voluntad de Dios. Número 1, Dios puede dar la certidumbre de la curación. La oración viene con fe y no hay duda que la voluntad divina se oró y sanó. Esa fue la voluntad de Dios. Número 2, el Señor permite que esa prueba persista. Señor, hemos orado, hemos ayunado, hemos hecho de esto, lo otro, y persiste. Así como lo hizo con Pablo. Pero aún podemos entender y podemos ver cómo dentro de ese exilio sobrenatural, dentro de esa enfermedad, dentro de ese tiempo especial, Dios está dando la fuerza para soportar y para transformar nuestra vida espiritual en victoria. Amén. ¿Vieron cómo va cambiando la cosa? La voluntad de Dios puede hacer que la sanidad sea instantánea, o puede hacer que la voluntad de Dios puede hacer que esa sanidad sea el trampolín, sea el paso necesario para mi victoria espiritual. Ahora, hay una tercera opción de que la voluntad de Dios llega a través de una enfermedad. Y dígame si no va a parecer muy
muy sencilla. Pero de algo tenemos que morir, ¿o no? Entonces vamos a morir a veces de alguna enfermedad. Y esa es la voluntad de Dios también. Y no podemos renegar. No somos eternos físicamente aquí en la tierra, somos eternos en los cielos. Pero bueno, esa también es la voluntad de Dios. En una palabra, la voluntad de Dios no puede ser otra cosa que buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando estamos enfermos? O cuando estamos delante de una necesidad nuestra, de un hermano, de un conocido. Y vamos a orar. Vamos a orar para que sea hecha la voluntad de Dios sobre esa vida. Amén. Ahora entiende por qué a veces Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Ay, qué fácil sería. Señor, estoy enfermo de esta forma, sáname. Dios me sana. Y yo y nos acostumbramos a venir a Dios así como vamos a la panadería, dame 1 kilo de pan, compré el pan y me voy. El Señor está buscando una iglesia humillada delante de Él, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que le busque, una iglesia que viva según su voluntad, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus ordenanzas. Y Él no tiene ningún problema de sanar a su iglesia también. Amén. Es más, hasta a veces te vas a dar cuenta que si cuando estaba enfermo, andaba mejor en el Señor. Voy a decir, Señor, tírame alguito. No es necesario estar enfermo siempre. Solamente Dios sabe lo que necesitamos y cuándo necesitamos. Y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos, si usted está enfermo, levante sus manos con fe, crea en el Señor porque Él lo puede hacer, pero vamos a orar que el Señor haga su voluntad sobre nuestras vidas por sobre todas las cosas. Señor, te damos gracias porque tú estás en este lugar. Te damos gracias porque confiamos en ti y porque tú nos has atraído a ti. Te damos gracias, Señor, por esa obra que tú hiciste en la cruz para salvarnos. Porque allí en la cruz llevaste nuestras enfermedades, nuestros pecados. Señor, pero también entendemos que los tiempos en los que vivimos, Señor, queremos ser esa iglesia que es santa, que es pura, es una iglesia apartada para ti, es una iglesia que te busca, es una iglesia que se rinde ante ti, es una iglesia, Señor, que camina bajo tu voluntad, que es perfecta, agradable, que es buena, Señor, y en ti confiamos, Señor, y te ruego en esta noche que si hay alguno enfermo, sea sanado en el nombre de Jesús. Señor, trae alivio sobre los cuerpos. Señor, trae alivio sobre los corazones. Trae alivio, Señor, sobre las mentes, Señor, sobre los huesos, Señor, sobre los estómagos, Señor, sobre las piernas. Señor, tú eres aquel que sanas y sabemos que tú tienes poder para hacerlo. Señor, pero te damos gracias y por sobre todas las cosas, sea tu nombre exaltado por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, amén. ¿Lo crees?